Buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos vea, qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Si gusta oír, lo invitamos, no cuesta nada, es simplemente una enseñanza de la fe en que estamos basados. Somos Faith Orthodox Baptist, bautistas por denominación. Predicamos la palabra de Dios, no obligamos, no es a fuerzas, es lo que nosotros creemos, donde estamos fundamentados, nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, en el Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que la Biblia diga para nosotros vale mucho. Y compartimos con ustedes la bendición de poder entender qué es lo que nos habla la palabra de Dios. Como cada miércoles, los miércoles ¿qué? 21. Miércoles 21 de septiembre. Son las 6, van a ser las 7 de la tarde en estos momentos. Estamos ubicados en el sur de San Antonio, en el 1623 Byron, 1623 San Antonio, Texas. A los que escuchen aquí de San Antonio, las puertas están abiertas y gusta visitarnos, hágalo con confianza, no cuesta nada, más que animarse a estar aquí presente. Esta tarde vamos a continuar con el libro de Romanos. Los miércoles estamos viendo los libros de Romanos. Ya me lo terminamos, ya vamos a terminar el capítulo 12. Vamos a ver esta tarde noche vamos a ver lo que es del versículo, del capítulo 12, del versículo 14 al 21, para entrar en el capítulo 13. Cerramos el capítulo con esa, y tiene varios títulos, como son varias versiones que tenemos, podemos tomar varios títulos. El título que es en la Biblia de las Américas, nos dice que es el cumplimiento de la ley. Acá cómo se expresa el amor en Reina Valera, ¿verdad? Depende, ahorita vamos a ver qué título le damos a nosotros a esta porción de la palabra. Si tiene su Biblia, lo invito a que la abra, la cheque, revise si lo que estamos hablando no está ahí o si nos está diciendo lo que es realmente en la palabra de Dios. Es algo que debemos tener en mente. ¿Podemos equivocarnos? Claro que podemos, pero no errar la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Si gusta acompañarnos, una invitación a cada persona, a cada hermano que nos escuche. Si gusta, los domingos tenemos servicio una hora nada más. ¿A qué horas? A las de 11 de la mañana a 12, es todo lo que tenemos. En las tardes tenemos de 6 a 7 de la tarde, los miércoles de 7 a 8 de la noche. Y esto no se ha restablecido la escuela dominical y todos los ministerios por causa de, pues, esa pandemia hizo mucho daño, no nomás en la salud, sino en todo, ¿verdad? Y sigamos orando los unos por los otros. Vamos a pedirle a ver si que nos lea el capítulo 12 en la versión antigua Reina Valera, el Romanos 12 del 14 al 21, y luego vemos cómo nos lo presenta, como siempre, la Biblia Las Américas. Adelante, Betty, por favor. Dice la palabra de Dios: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Más bien con el bien, el mal. Ahorita leemos lo que es la porción en las Américas. Antes, permítanos hacer una oración. Voy a pedir a Betty que ponga la palabra de Dios en las manos de él para que podamos entender un poco más. Adelante, por favor.
Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado, Señor, y pues por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, en este día venimos ante ti, Señor, a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú guía al que está predicando, igualmente, Padre, bendice y guía a todo predicador, maestro, evangelista, misionero que anda alrededor del mundo predicando tu palabra, Señor. Padre, prepara los corazones y los oídos y el entendimiento de cada oyente, Señor. Y pues Padre, que todo sea la bendición tuya, Señor, y pues ayúdanos a aplicar lo que aprendemos a nuestras vidas diarias, Señor. Padre, también te ponemos en este día todas las peticiones de cada uno de nosotros, Señor. Te ponemos los planes, los anhelos, temores, angustias, preocupaciones, dolores, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú sé el que guía, sana, da paz. Y pues Padre, te ponemos todo en tu mano y que todo sea hecho a tu voluntad, Señor. Tú conoces los planes y los deseos de cada uno, Señor, pero al final será hecho tu voluntad, Señor. Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho, Señor, y pues Padre, te pedimos por los líderes del mundo, Señor, los líderes de cada iglesia, el líder de cada casa también, Señor. Padre, te lo ponemos todo en tus manos, Señor, que todo sea por la honra y por la bendición tuya, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Gracias. Bueno, continuamos entonces con la lectura, como nos la presenta la Biblia Las Américas. Lo he dicho, lo repito, es Biblia de estudio, se acerca un poco más al griego, lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Nos da un poco más acercamiento y entendimiento en el español. Dice la palabra del Señor así, en del 14 al 21 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El 15, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. El 16, tener el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes. Perdón, condescendientes, sí, con los humildes, sino condescendientes con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El 17, no paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. 18. Si es posible, en cuanto de vosotros depende, estar en paz con todos los hombres. El 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino os dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, no pagaré, yo pagaré, dice el Señor. El 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. El 21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Es una enseñanza de relación interpersonal o mostrando el amor hacia todas las personas. Podemos mencionar que el segundo gran mandamiento en la Biblia nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo, ¿verdad? Pero antes que eso, lleguemos a ese punto de aprender a amarnos a nosotros mismos, tenemos que amar a Dios primero, para poder aprender a amarnos a nosotros mismos. Mientras no aprendamos a amar a Dios, no sabemos amarnos nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a amar a los demás si no tenemos amor para nosotros mismos? Entonces ese amor que sentimos por nosotros mismos debes compartirlo con todos, creyentes y no creyentes, amigos o enemigos. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. El comportamiento interpersonal del cristiano siempre debe ser de acuerdo a las reglas establecidas en la palabra de Dios. No es lo que yo diga, no es lo que alguien más le proponga, sino si lo dice la palabra de Dios, es con un propósito de edificar, de crecer, de madurar espiritualmente. ¿Cómo se logra esto? Pues espiritualmente, leyendo la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios o viviendo a Cristo en nosotros cada día. Por eso dijo el Señor allá en Lucas 9:23:
que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Cada día. Pero ese niéguese a sí mismo le da lugar ¿a quién? Al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que nos guíe. Si realmente tenemos a Cristo nosotros, entendemos qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué digo que entendemos lo que dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la capacidad de entender, asimilar, discernir lo que la Biblia dice. Ahí en 2 Corintios 5:10, si me lo lees, por favor, es introducción, es nada más para que entendamos de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué dice? 2 Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nos... Estoy mal. Es donde se debe discernir espiritualmente. Sí entra, pero no es ahí. ¿No te acuerdas? ¿No? Yo me equivoqué, perdón. Por lo tanto, pues debemos más bien darle cabida a la palabra de Dios, porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ahí en Romanos 4:17 o 10:17, la fe viene por el oír, 10:17, ¿eh? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Es 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Gracias. Ahora, ya lo he dicho y lo repito, cuando la Biblia hace mención a algún animalito o nos compara con animal, porque el animal no tiene raciocinio. Ese tiene hambre, come, tiene sueños, se duerme, tiene necesidades donde quiera hacer sus necesidades. El ser humano es pensante, tiene mente propia, puede pensar, pero si piensa humanamente, difícilmente entenderá lo que la palabra de Dios nos está proponiendo. Es por eso estos versículos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Sabemos que maldecir es algo feo, ¿verdad? Muchas personas usan la palabra muy fuerte. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bendecid a los que os maldicen. Bendecid y no maldigáis. Dicen, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No maldigas a nadie. No uses tu boca para maldecir a nadie, porque Dios propone que amemos al enemigo. El Señor Jesucristo nos propone eso, es un mandamiento, ¿verdad? Y luego aparte a todo creyente. Luego aparte ahí en Mateo 5:44 nos afirma también lo mismo. ¿Qué es lo que nos dice ahí en Mateo 5:44? Dice la palabra de Dios, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y os persiguen. ¿Sí? ¿Ya? A los que os aborrecen y orad por los que ultrajan. ¿Qué es ultrajar? Dañar. Y os persiguen. Que sea de cualquier manera que sea la persecución, entra ahí la palabra del Señor. Y me voy a repetir en Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué es una calumnia? Una mentira, ¿verdad? Una mentira. Entonces, ¿qué es lo que nos propone la Biblia? ¿Sabes qué? Madura en tu mente. Madura en tu mente. Cada acción de nuestras vidas debe dejar en nosotros una enseñanza. Porque cada acción que tenemos en nuestra vida tiene una repercusión, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Bueno, lo que nos dice también en Mateo 7:12. ¿Qué nos dice en Mateo 7:12? Dice la palabra de Dios, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Porque esta es la ley y los profetas. Todo lo que quieres que los demás hagan contigo, haz lo mismo con los demás.
Tú quieres que te hagan bien, hazle bien a los demás. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que la palabra de Dios nos enseña esto. Dice en Mateo 7.2, ¿qué nos dice en Mateo 7.2? Dice la palabra de Dios, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Os volverán a medir. Todo lo que hagamos tiene una repercusión, lo repito, es por eso cualquier cosa que nosotros hablemos o digamos o hagamos tiene un resultado para atrás o regresa para... Si es bueno, qué bendición. Si es malo, de una o en otra manera. Por eso dice ahí ¿qué es? En 2 Corintios 5:10, lo que iba a leer ahorita a ver, el tribunal de Cristo a los cristianos. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno por medio del cuerpo, en vida, gracias, en vida. Hay otro versículo en Romanos similar, pero ahí habla de juzgar al hermano, ¿verdad? Romanos 14, no recuerdo exactamente, 5, algo así. 14:10. 14, ¿qué dice? Romanos 14:10 dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque todos hemos de estar, y repite, en el tribunal de Cristo. Como hermanos debemos tolerarnos, aguantarnos a veces, porque dice en Santiago, es referencia nada más que no hay hombre que no peque. Y en el Antiguo Testamento nos dice, no hay hombre bueno en el mundo que no peque, en una o en otra manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo el Señor cuando iban a apedrear a la mujer que la habían hallado adulterando? La querían apedrear. ¿Qué le dijo? El que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. ¿Y quién le tiró la primera piedra? Nadie. Porque no hay ninguno perfecto, ninguno somos perfectos en este cuerpo, en esta vida. A veces es que debemos ser tolerantes con los demás. A veces exigimos perfección en los demás. A veces queremos imponer lo que nosotros decimos a las demás personas y no. Dice un dicho en el mundo, o un proverbio en el mundo, dice, cada cabeza es un mundo. Cada quien tiene sus pensamientos, cada quien tiene sus decisiones. En una cosa debemos estar de acuerdo los cristianos, en que solo en Cristo está la salvación de nuestra alma, y solamente en Él. Pero en cuanto a lo demás, debemos estar conscientes que no somos quien para juzgar a los demás. Porque juzgas a tu hermano. Mira bien que eres un ser humano. El amor que te está pidiendo o que nos está pidiendo el Señor es un amor para toda la humanidad. Un amor para que amemos a nuestro género humano, a las personas humanas, del color, al rico, al pobre, al mendigo, al que da, al que no da, al que está güerito, al que está prietito, a todos. Dios no tiene acepción de personas, pero Él sabe de qué estamos hechos, porque Él nos hizo, y Él sabe cómo razonamos. Por eso nos dice que seamos todos de un mismo pensar acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí en Filipenses 2:5? Es referencia. Que haya vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese mismo sentir debemos tener, no que pensamos igual en nuestras cosas. Cada quien tenemos preferencias, gustos diferentes, pero en cuestión de la salvación de nuestra alma como cristianos debemos estar cimentados. ¿Por qué? Porque debemos estar cimentados y escuchar la palabra de Dios que nos está diciendo, que nos está aconsejando. Y eso es si queremos hacerlo, si nos place hacerlo, si esa convicción en nuestro ser de que debemos guardarnos, de no juzgar a nadie, de ayudarle a un aquel que nos ha hecho mal. Porque dice, porque haciendo eso, ascuas de fuego o carbones de fuego serán sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser peor para él. Si tú le muestras amor, si tú le muestras esa compasión a tu enemigo, a aquel que te dañó, a aquella persona que te hizo mal, ora por ella, ámala, aunque no te amen, aunque te aborrezcan,
tú amas al Señor y obedeces su palabra. Si eres cristiano verdaderamente. ¿Por qué? Vemos que dice ahí en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. ¿Por qué es esto? Vamos a ver, ¿de qué se trata? A ver, ¿qué dicen? Dice la palabra de Dios, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serán condenados. Digo, gracias, ¿a quién está hablando? Al cristiano, a todo aquel que conoce la palabra de Dios y que ha dicho, es mi Señor, es mi Salvador. Yo lo tengo en mi corazón, no lo tengo en un lado, no lo tengo aquí detrás de mí, lo tengo dentro de mí. Y si tengo dentro de mí, tengo que escuchar, porque estoy entendiendo lo que la palabra de Dios me está recomendando, me está sugiriendo. Porque hay personas que dicen, pues ya hay muchos mandamientos, primero están los 10 mandamientos y después los que, el 12 y 13 y 14 mandamientos, y no es cierto. El Señor Jesucristo encerró todos los mandamientos en dos. No que los mandamientos estén anulados, no. Era una ley que por la cual tenía que cumplir el ser humano para alcanzar salvación. Después, cuando vino el Señor Jesucristo, dejó de existir esa ley. ¿Por qué? Porque nació de una mujer en Gálatas 4:4, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuál es el propósito? De que viniera a cumplir la ley. Por eso hay un versículo en la Biblia también, en los evangelios, que dice, no vine a abrogar los mandamientos, vine a cumplir los mandamientos, para que la salvación de nosotros sea por gracia, no por la ley. Antiguo Testamento era por la ley. Por eso ahora dice, ¿sabes qué? Nos dice el Señor, cuidado con lo que hablas, porque todo lo que hable tu boca, ¿y con qué hablamos? Con la lengua. Si la lengua tiene algo que le impida moverse, nada le impide moverse. Y ahí en Santiago capítulo 3 hace referencia. Si usted gusta y tiene Biblia, de Santiago capítulo 3, del versículo 2 al 12, ya habla de la lengua. ¿Qué es la lengua en el ser humano en general? El cristiano debe tener ese regulador que es el Espíritu Santo en él mismo. Es nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu, guiándonos por los caminos que nos ha propuesto para que sigamos adelante. De cada quien depende. Nadie tiene por qué juzgar a nadie. Eso le toca a Dios. Ni yo tengo por qué juzgarlo a usted, ni usted tiene por qué juzgarme a mí. Ni yo juzgo a ningún consiervo. Haré un comentario acerca del comportamiento de algunos siervos que no están dentro de lo que es la regla de Dios, la palabra de Dios, porque están mal usando la palabra de Dios. Haré cualquier comentario, pero eso no quiere decir que Dios los tenga que juzgar. Tenemos quien nos juzgue. A todos los pastores, a mí, a cualquier predicador que haga uso de la palabra de Dios, si lo hace correctamente, está bajo su responsabilidad. Si lo hace incorrectamente, está bajo su responsabilidad, porque todos debemos de compadecer en el tribunal de Cristo. Y ya lo hemos visto, que la palabra de Dios nos dice que vamos a darle cuentas, no para condenación el creyente, sino para recompensas, para que cada quien sea recompensado. Ahora, cuando hayan los hechos en esta vida, en este cuerpo, sea bueno o sea malo, cada quien va a recibir lo suyo. Obviamente que los pastores tenemos más responsabilidad porque nosotros tenemos que responder por las almas. Muchos se preocupan por tener sus templos llenos y el cielo vacío. Son muchas decisiones, pero muy pocas conversiones. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? La palabra de Dios, no lo que yo quiero. No estoy pensando en qué voy a hacer yo para que se multiplique la gente, porque cada persona es $1. Si tengo 100, 200 o 1000 o 2000 o 3000, imagínense, echan cuentas y dicen, wow, pues no, qué tremendo, ¿verdad? Pero no es el punto es cuántos de las personas que cada uno de nosotros le ha hablado de Cristo
realmente van a ir al cielo. Eso es lo que nos debemos preocupar, en edificar, en que crezcamos, en que maduremos cada cristiano con la palabra de Dios, no con los deseos del pastor, sino con qué dice la palabra de Dios, que nos dice, ¿sabes qué? No te desquites con nadie, debe de haber en ti ese amor por la humanidad. Cuando la palabra de Dios, lo digo y lo repito muchas veces, donde dice hombre, se refiere al género humano total, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, niños y no niños, se refiere al ser humano. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? ¿Sabes qué? Si alguien te hace daño, toma en cuenta que tú también puedes fallar. ¿Verdad? Dice el 15, gozados con los que se gozan, llorar con los que lloran. Aquí tengo un versículo de referencia. Job 30:25, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, no lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Tener compasión de los demás, amigos. Tener compasión de los demás. Es la misma sugerencia en toda la palabra de Dios. Usa la misericordia para con los demás, así como el Señor lo usó para con nosotros. Es la sugerencia que nos hace el Señor. ¿Qué dice en Gálatas 6:9? No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Y luego también en 2 Tesalonicenses 3:13, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Qué es? ¿Recomendaciones? Claro que son recomendaciones. ¿Sugerencias de vida? Sí. ¿De comportamiento? Sí. ¿Cómo debemos estar con los demás? Mira, hay una cosa que dicen en el mundo, y muy cierta. No soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Y es cierto, nadie es monedita de oro para caerles bien a todos. A algunos les caeremos bien, a otros les caeremos mal, otros nos mirarán muy feo, otros tratarán de hacernos daño, se burlarán, lo que quieras, pero ¿sabes qué? Uno tiene que mostrarle el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo mora en mí. Porque tengo que reflejar lo que soy en mi vida. Tengo que hacer ver a Cristo en mi persona. ¿Verdad? Por eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que nos recomienda la Biblia? ¿Qué dice el versículo que leímos del 15 al 16? Betsy. Dice la palabra de Dios, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. No seas sabio en nuestro opinión, no seas altivo, no seas antipático o antipática. Yo soy mejor que todos, que yo. Hay personas que para todo ellos quieren ser el número uno. No, yo lo hago mejor. No, yo no. Sé humildes. Nunca queramos ser más que los demás porque todos somos iguales. Todos comemos por el mismo lugar. Los humanos que no tienen enfermedad, algunos que comen por tubo porque están enfermos. Pero lo regular, el humano, el ser humano, sea rico, sea pobre, sea del color que sea, de la nación que sea, comemos por donde mismo, respiramos por donde mismo, hacemos nuestras necesidades de la misma manera. ¿Qué nos hace diferentes? El Señor. Y debemos de buscar que vean los demás en nosotros a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Si nos recomienda que amemos a nuestro enemigo, no te está diciendo ve, abrázalo y dale beso, no, ámalo, si tiene hambre, ofrécele un taco, no dice llévatelo a tu casa y siéntalo en la mesa y dale todo lo tuyo, no, ámalo, porque es tu prójimo, así como te amas tú mismo, así como me amas a mí, así como te amé yo a ti, ama a tu prójimo. Esa es la recomendación que dice, ¿verdad? Que debemos estar todos unidos, unánimes entre vosotros, no altivos, no orgullosos, más acomodándonos, o sea, haciéndonos a los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. No creas que ya sabes todo. Dice Proverbios 3:7, mijo.
Dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Gracias, mija. ¿Qué está diciendo? No te creas que lo sabes todo. Apártate del mal, ten temor de Dios, respeta a Dios. Ese cuando dice temor no es pavor, no es miedo, es respeto. El principio de la sabiduría, dice un proverbio, es el temor a Jehová, a Dios. ¿Qué es temor? Reverencia, humildad, reconociendo que Él es el hacedor de nosotros, que por Él estamos en este mundo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Cada ser humano tiene su tiempo. Habemos algunos que ya rebasamos varias décadas. Hay otros que empiezan a vivir. Pero cada ser humano nacido de ser humano un día va a dar cuentas al Señor. Va a salir de este cuerpo y va a tener que dar cuentas según lo que haya hecho en esta vida. Ahora, sea bueno o sea malo. Eso depende de cada quien, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios 16, 6 y 7? 6 y 7 dice la palabra de Dios, con misericordia y verdad se enmienda el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Aún, ¿no? Aún a sus enemigos pacificará con él. Te faltaba tantito o eso. Es que creo que con misericordia y verdad. ¿De qué está hablando la misericordia del ser humano, verdad? Con cada persona, ¿ya verdad? Con misericordia, ¿verdad? Se enmienda el pecado. Y con temor de Jehová se aparta del mal los hombres o los seres humanos. Lo he dicho y lo repito, los hombres, los seres humanos, o los humanos, o la gente, o el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Apártate del mal. Aún como cristianos debemos tener en cuenta que podemos caer en tentaciones y debemos apartarnos del mal. ¿Por qué? Ahí en Proverbios 16:9, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. El hombre piensa su camino, más Jehová, cuando lo le damos el trono en nuestro corazón, o la voluntad la tomamos para nosotros, dejamos que Él enderece, ¿qué? Mas Jehová endereza sus pasos. Cuando estamos convencidos completamente de que Dios es el único que puede guiarnos con su amor y su misericordia, ¿verdad? Allí en, ¿qué dice el 17? Dice la palabra de Dios, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis mal por mal. Aquí en Proverbios 20:22. Dice la palabra de Dios, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Espera en Jehová y Él te salvará. Pues si no pagues a nadie mal por mal. Sí, eso que leímos, ¿verdad? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No pagues mal. O sea, ama a tu enemigo. Si tiene hambre, dale de comer. O sea, ¿qué está diciendo? Date cuenta que son seres humanos como tú. Si tú fallas, cualquier humano puede fallar. Conoces a Dios, tienes una bendición de poder entender lo que Dios te está pidiendo que hagas. Pero depende de cada persona disponerse a hacerlo. No critiques porque cada cosa que digas mal de la otra persona se te va a llamar a cuentas. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás juzgado. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios de antemano nos enseña y nos dice, en 2 Corintios 8:21 dice, procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, más aún delante de los hombres o de los seres humanos, de toda la humanidad, que tu testimonio verdaderamente sea sincero, para que tengas la bendición de poder decirle
a la humanidad. Dios nos ama, somos creación de Dios. No somos evolución, no somos casualidad, somos hechura de Dios. Todos, aunque no quieramos, aunque renieguenos, Dios es el creador de todos. El versículo 18 dice, si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Y vemos cómo cada versículo nos habla de paz con todos los hombres. ¿Y qué dije de los hombres? Es que la humanidad, cada ser humano, cada persona, es una enseñanza humanitaria. ¿Por qué? Porque vemos el sufrimiento de los demás y nos pasamos de largo. Ah, es el vecino. Ah, ya que se las arregle. Ah, no, es tu hermano. No, que se las arregle como fue. Cuidado, porque eso no es amor, eso es lo que Dios no nos está diciendo que no hagamos. Si nos está diciendo, si nos dice que amemos a nuestros enemigos, aquellos que nos aborrecen, aquellos que nos maldicen, aquellos que nos hacen mal, ¿qué nos dirá de nuestros propios hermanos en Cristo, de nuestros propios hermanos carnales de sangre? ¿Qué nos dirá de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos? Hay veces que la misma familia no se puede ni ver. ¿Y eso está bien? No, no está bien, está mal. Sabemos que está mal. Por eso dice, si se puede hacer cuanto está en vosotros, tener paz con todos los hombres. El 18 no lo leímos, ¿verdad? Es el 18, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí en Marcos 9:50? Dice la palabra de Dios, buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaráis? Tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. Buena es la sal, mas si la sal fuera desabrida, una pregunta, ¿con qué la adobaría? Tener en vosotros mismos sal y tener paz los unos con los otros. ¿Qué dice Mateo 5:13? Dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y aullada de los hombres. Tremendo, gracias amigo. Vosotros sois ¿quién? La sal de la tierra. Qué tremendo. Eso dice acá arriba, buena es la sal, mas si la sal fuera desabrida, ¿con qué la adoraréis? Tener en vosotros mismos sal. Tener en vosotros mismos sal. Ahí en Marcos 9:50, última parte del versículo. En Colosenses 4:5 y 6, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, andad en sabiduría con los extraños, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Para que pueda responder como es conveniente a cada uno, porque vosotros sois la sal de la tierra. Tenemos que tener ese sazón para hablar con los demás. El sazón de que la palabra de Dios. Hay en Romanos 14:9, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. ¿Qué versículo es? Romanos, ¿qué dijiste? Ah, no, perdón. Ok. Dice la palabra de Dios, así que sigamos lo que hace a la paz y la edificación de los unos y a los otros. Sigamos lo que hace la paz y la edificación de los unos a los otros. ¿Qué es edificación? Crecimiento, madurar. Tenemos años y años en el Evangelio y a veces no maduramos. Parece que parecemos niños, dice Pablo, todavía. Necesitamos que se nos dé leche todavía. Dice así que sigamos lo que hace la paz y la edificación de los unos a los otros. Según Corintios 12:19, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios,
Y me ha dicho, bastante mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habité en mí la potencia de Cristo. ¿Que habite a mí la potencia de qué? Porque habite en mí la potencia de Cristo. Mora usted en la potencia de Cristo. O en mí, debemos preguntarnos esto aquí en primera Tesalonicenses 5:11. Dice la palabra de Dios, por lo cual consolados los unos a los otros y edificados los unos a los otros, así como lo hacéis. El 21 y el 24. Dice la palabra de Dios, examinándolo todo, retener lo bueno. El 24. Sí. Dice la palabra de Dios, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Examinándolo todo, porque que nos ha llamado también lo hará. ¿Qué hará? Acabar la obra que empezó en nosotros. Lo que dice Romanos 8:29. Que estamos siendo ¿qué? Formados. Que lea el versículo. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Lo entendemos? ¿Lo tenemos entendido? ¿Qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios? ¿O todavía no? ¿Verdad? ¿Y qué dice el 19? No os venguéis vosotros mismos, amados, ni os antes dar lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos 10:30, bueno, hasta el 31, porque van juntos. Dice la palabra de Dios, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La cosa es que en manos de Dios vivo, porque dice, mía es la venganza, no te vengues tú, déjamelo a mí, dice, yo haré lo que es necesario. No vaya a ser que tú le des de menos o le des de más. Déjame usar mi justicia. Confía en mí. También lo dice en Deuteronomio 32:25, dice, a mí es la venganza y el pago, al tiempo que su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cerca. Los que vemos, confiemos en Dios, que las promesas que Él nos hace y las sugerencias que Él nos hace es para nuestro propio bien. ¿Qué dice 2 de Pedro 2:3? Hablando de muchas personas que hablábamos hace rato. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Es tremendo, aquellos que mal usan la palabra de Dios, que no están enseñando lo que es que dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sacan de contexto la Biblia para acomodar los versículos, usan ahora sí que el contexto como pretexto para usar la palabra de Dios para otros propósitos, cuando es para edificación de la iglesia, de la persona y de uno propio. Nos gana la avaricia, por eso dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no sé qué, tarda y su perdición no se duerme. Es triste, pero es cierto. A veces pensamos que nada va a pasar por realmente que dice la Biblia, que es lo que nos enseña. ¿Qué es el versículo 20, mira? Romanos 12:20. Dice la palabra de Dios, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Digo, está muy claro, ¿verdad? Gracias. Si tú obras por el lado bien, sinceramente, limpio y claro con el Señor,
el Señor va a hacer. Si no, olvídate. Con Cristo todo, sin Cristo nada. ¿Qué dice? Déjame ver en qué estamos. Proverbios 25, 21, 22. Adelante. Dice la palabra de Dios, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Proverbios 25, 21, 22. A ver. Dice la palabra de Dios, si al que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas allegas sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Yo doy el pago, tú no te preocupes. Nada de lo que está pasando a tu alrededor tiene tanta importancia como que sigas mi voluntad. Sí te humillarán, sí te usarán, pero todo esto tiene una recompensa para aquellos que están obrando mal, ¿verdad? El 21 y cerramos, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Proverbios 16:3. Dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 5:7. Dice la palabra de Dios, echad toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ok, entonces dijimos que era Primera de Tesalonicenses 5. Dice la palabra de Dios, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Gracias. Si Él es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Requisito, una forma de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El comportamiento del cristiano, el testimonio del cristiano tiene mucho que ver delante de las personas. Depende del testimonio que demos, depende de nuestras acciones, depende de lo que hablemos y lo que hagamos. Es como vamos a ir creciendo si ponemos atención a lo que la palabra de Dios nos indica, que es el camino que debemos llevar, cómo debe ser el comportamiento, cuál es el plan de Dios para con nosotros. Él nos fortalece, Él nos da sabiduría, si es que nosotros queremos seguir la voluntad de Él. Si queremos seguir la voluntad de nosotros, pues Él no va a decir que no, pero no hay ninguna bendición en eso. Pensemos como cristianos qué estamos haciendo, obedeciendo o nomás fingiendo, pareciendo o reales, en apariencia nomás, pues no. Así sean años y años y años. Y recordemos que ahí en Mateo 7, 21 al 23 nos advierte que sin obediencia no hay salvación. Ya lo hemos leído, ya lo han escuchado, es la advertencia más clara que tenemos en la palabra de Dios. No le hace que echen los demonios fuera, no le hace que hagan los milagros, no le hace que prediquen. Si Cristo no está en nuestro corazón, como predicadores, como hijos de Dios, como creyentes verdaderos, no tenemos nada. No vaya a ser que estemos perdiendo el tiempo nada más. Hay que analizar nuestras vidas como cristianos y dar un testimonio a los no creyentes para que de esa manera haya una convicción, un cambio en ellos por el testimonio, que sin hablar muchas veces ni el plan de salvación, sino por el puro testimonio, el comportamiento del cristiano, puede haber un cambio en las demás personas.
Depende de usted. Y depende de cada cristiano. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu paciencia, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Bendice a mis consiervos, Señor. Mis hermanos, tus siervos, tus obreros, tus misioneros, tus evangelistas, Señor. Cada persona que está envuelta, Señor, en alguna manera en tu ministerio. Sé con ellos, sé con tu siervo, Señor. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia alrededor del mundo y en este país, Señor. Bendice y prospera a cada persona que tiene en su corazón el deseo ferviente de seguir buscando agradarte, hacer tu voluntad, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por nuestra falta. Bendice a nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, donde tú los hayas llevado, Señor, donde sea tu voluntad, ahí que estén, Señor. Y si no, pues redarguye corazones, Señor. Tú sabes muy bien qué hay en cada persona. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas, pidiéndote por los enfermos, por los que están en tribulación, por los que han perdido un ser querido. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote fortaleza, sabiduría y la plenitud de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, en perdón de tus pecados. Amén. El Señor me lo bendiga.